¡Tenemos visita! En el estudio Ignacio Castillo Cochín en Disparejos Mega con Jairam Nagy, mi persona. Es el director del Inca, que estrena por fin en Venezuela y que de alguna forma hace, bueno, alusión a un personaje bastante importante dentro del boxeo venezolano. ¿Cómo estás, Ignacio? O sea, porque tengo que preguntar esto de plano. Hay una frase de García Márquez que decía que lo difícil no es escribir cosas increíbles en Latinoamérica, sino hacer creíble lo que uno ve. ¡Wow! Si esta historia ya de plano, eso, si la historia ya de plano del Inca Valero, lo poco que uno conoce, tiene mucho inverosímil. Perdón, no es Roque. Estoy diciendo a la gente. No, estoy diciendo de la gente que está pensando. Claro. No. Okay. O sea, el Roque iba a decir algo terrible. Sí, mejor párame ahí, ahí. detengo. Sí, lo que ya uno conoce del Inca es increíble. A medida que se metieron en este proceso, ¿qué encontraron que dijeron, ¿será que la gente va a creer esto? Bueno, encontramos una verdadera razón para hacer una película. Porque al principio lo que habían eran como muchos mitos, muchos rumores, hay pocas cosas que no eran ciertas. Okay. Y en la medida que empezamos a investigar nos dimos cuenta que hay muchísimas cosas que no se saben, que son aún más interesantes de las que ya se conocen y que valía la pena contar esta historia a través de sus ojos, a través de lo que él vivió. Sin justificar nada, pero sí humanizando muchas de las cosas que sucedieron. ¿Desde qué punto de vista lo hacen? O sea, ¿hablaron con él? No. Yo empiezo a trabajar la historia una vez que él fallece. Okay. Él muere en el 2010, el 19 de abril del 2010. Prácticamente el día después yo empiezo a investigar qué fue lo que pasó, porque yo era fanático también a su carrera, a lo que estaba haciendo. Y me llamó muchísimo la atención qué fue lo que había pasado. Okay, en la medida que empecé a investigar qué fue lo que pasó, me empecé a dar cuenta que es que el personaje es interesantísimo. Sí, claro. Okay. El personaje de él y el personaje de su esposa, que también fallece, muy interesante. Y dije, bueno, aquí hay una verdadera historia de amor que tenemos que contar, que vale la pena que la gente la sepa. ¿Qué rol juega el boxeo como tal dentro de la historia? ¿Es un trasfondo o es una metáfora de su vida? Vas a ver peleas importantes, o sea, la pelea de Panamá cuando consiguió su primer título, la pelea en Texas cuando es su última pelea. Ves peleas, pero lo importante es que tú ves las peleas desde el punto de vista. Por ejemplo, tú ves la pelea de Panamá como el gran reto deportivo que fue en ese momento, los nervios, lo que se sentía en su entorno. Pero su última pelea, por ejemplo, la ves desde el punto de vista de su esposa, porque la verdadera pelea en ese momento estaba en esa relación entre ellos dos. Entonces, es una película sobre un boxeador, pero hay que marcar esto, no es una película de boxeo. Es la trágica historia de amor basada en la vida de Edwin Valero. Esto no tiene una estructura normal de una película de boxeo que tiene un principio, luego tiene un desenlace, una pelea final y ¡pum! Listo. No, esto no va por ahí. Esto arranca cuando ellos dos se conocen y termina cuando ellos dos ya no nos acompañan más. Fue muy difícil no juzgar al personaje. Una de las cosas más difíciles al interpretar un personaje, no juzgarlo, no ponerlo soy el malo, soy el bueno, sino darle una motivación propia y tenerla. Pero como se crearon tantos mitos, como tú bien lo dices, cuando un actor llega y le entregas este guión, ya ese actor viene con todo el ruido que ha podido percibir del personaje y tú tienes casi que resetearlo para, mira, vamos a hacerlo sin juzgarlo, vamos a contar la historia. Disculpa mi ignorancia, pero ¿cuáles son esos mitos en torno a esta bueno, historia? O sea, hay por lo menos de mi parte, lo primero que te puedo decir es la cantidad de cosas que se dijeron en términos de los días previos. O sea, los días previos se habló de que había ocurrido de todo. Uso de sustancias, violencia doméstica de tal tipo, o sea que había amantes, o sea, se creó todo un universo mitológico a los días previos a su muerte, que la causa era prácticamente que se iba a morir de todas, es decir, si no se suicidaba iba a ocurrir porque le debía plata a una gente, o sea, había cualquier cantidad de cosas, pero además era un personaje pues muy fuerte, era un personaje ante el cual tú no podías pasar indiferente. Entonces, ¿cómo trabaja un actor para que se resetee y entregue? Es que tienes tremendo actor también interpretando a Inca. Sí, una transformación ahí. La verdad es que habían tantos mitos, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que este personaje tan conocido, Edwin Valero, no era tan distinto de lo que la gente piensa. O sea, no era tan distinto a lo que somos nosotros. Y esa era la historia que yo quería contar. Yo decía, ya va, espérate. Sí, se escucharon todos estos rumores, hay muchísimas cosas alrededor, pero lo que yo voy viendo, lo que yo voy descubriendo es un ser humano muy parecido a lo que somos nosotros. Claro. Con una gran diferencia. Era un fenómeno en el ring, pero el tipo no era tan distante.
no era tan distante a lo que somos nosotros y con lo que nosotros vivimos día a día. Claro, me parece interesante cuando tú mencionas las peleas, que me parece que suenen como, eran hitos en su carrera, como todo el mundo tiene un hito en su carrera. Es decir, la Algo gente, que te destaca, sí, un don, un talento, por decirlo de y- otra manera. Exacto, un talento, y además en el El caso de duende. ellos, del boxeador, y sobre todo el boxeador de origen humilde, este es el momento en que yo salgo de abajo o no salgo de abajo, es decir, tiene esa importancia. Pero una vez que ya están consolidadas las carreras, ya como tú bien más o menos lo perfilas, es mucho más importante tu estabilidad emocional, lo que tienes a tu alrededor. Pero es que tienes los mismos rollos. juega desde un principio. Su motivación para llegar a ser lo que quiso ser, su motivación inicial era esa relación. Era esa estabilidad emocional, ese busca de afecto. Esa era su real búsqueda. Esa era la pelea No que ser realmente... un campeón, sino un campeón era un medio Era otra, para... exactamente. Qué bello. Y eso era lo interesante. Guau, no qué era, bonito. yo quiero ser el gran boxeador. No, espérate. Él quiere buscar eso, quiere buscar ese cariño, quiere buscar esa atención, él quiere establecer esa estabilidad y esa felicidad con alguien. Entonces el boxeo resulta ser un medio que le da muchas cosas. Claro. Pero su Pero también le quita, leitmotiv ¿no? siempre es su relación con su Y esposa. fue accesible a la familia para poder Lo que pasa indagar es que- un poquitico más a la hora de hacer el guión. Al principio yo lo que hice fue que empecé a investigar qué había sucedido, cómo fallecen, qué fue lo que pasó. Y después poco a poco empecé a investigar con las personas más alejadas, o por lo menos los más cercanas desde el punto de vista profesional, pero de repente no tanto personal. ¿Y qué tan fácil fue conseguir esa información, Ignacio? Fueron ¿Qué tan 3 años de receptivo- investigación. o No, y sea, qué tan receptivo estaba la gente que estaba dependiendo, alrededor. porque al principio ¿cuál fue lo que yo hice? Déjame acercarme a las personas que son más distantes a él, y las personas más cercanas son las últimas personas con las que yo voy a hablar. La última persona con la que yo hablé fue con su mamá. Imagínate. Y porque yo tenía que hablar con su mamá cuando yo tenía que saber muchísima información sobre él. Es un tema nada más de respeto. ¿Qué opinaba ella de que estuvieras haciendo una película de él? Bueno, en ese momento yo no tenía ni siquiera claro que iba a ser la película. Ok. Porque a mí el gran reto que tenía era decir cuál era el foco. Este es un tipo que tú puedes enfocarte en su carrera profesional o todo lo que pasó desde el punto de vista político o social o lo de amor, pero tienes que dejar algunas cosas por fuera. Entonces, realmente el guión como tal era un reto en ese momento. Entonces no estaba claro si iba a ser película, iba a ser documental. Su manager en Los Ángeles me ofreció hacer una serie. Imagínate. Incluso, entonces estábamos dándole vueltas. Pero lo importante aquí es que ellos, en la medida que yo me acercaba a conversar con sus familiares y con su gente cercana, identifiqué que había un hermetismo gigantesco alrededor de Edwin. O sea, su mamá sabía muchas cosas sobre su hijo, evidentemente, pero Claro. había muchísimas que no sabía. Ok. Edwin vivió mucho tiempo en Los Ángeles, mucho tiempo en Caracas, mucho tiempo en Japón. Y las personas que lo conocieron en estos diferentes países, las personas que estuvieron cercanas, no tenían ni idea de cómo era su vida, por ejemplo, en Mérida. Cómo era su vida, por ejemplo, en otros Bestia. países. O sea, él era un personaje hasta misterioso para ellos mismos. Salvo su esposa y el profesor Ortega, que está interpretado como el profesor Zambrano en la película por Miguel Ferrari. Son las personas más cercanas a él, pero en toda su vida hay muchísimas personas que entran y salen que no tienen ni idea de cómo fue su vida anterior y qué fue lo que sucedió después. Y estoy curioso, ¿ahorita estás satisfecho con el resultado después de, o sea, porque ya me vendiste toda tu investigación y toda tu entrega? Te escucho hablando y digo, wow, tengo que ver esta película. ¿Estás satisfecho con lo que creaste? Yo estoy muy contento con lo que conseguimos, porque pienso que es una película muy honesta. Es una película que si bien tiene una calidad desde el punto de vista técnica y un nivel actoral muy, muy alto, pero siento que es muy honesta, que permite, no establece, no te dogmatiza, no te dice, esto es tal cual así, no, Ok, ya, espérate. interprétalo y saca tu propia conclusión. Lo puedes sacar, pero hay elementos. Hay elementos donde tú puedes ir hacia un lado o hacia el otro y están ahí. Y la manera en que yo filmé la película, tanto las escenas de pelea como las escenas dramáticas fuertes fueron como muy testimoniales. ¿En qué sentido? En que tú tienes escenas que son plano secuencias de 2 minutos donde que está ahí, la cámara solamente está ahí, o sea, y lo mismo con las peleas, cuando tú vas a ver la pelea de Panamá, por ejemplo, dices, señores, esto hay que hacerlo en 3 tomas y se acabó, y lo hicimos con 3 cámaras a la vez, y los golpes eran los golpes, o sea, Claro, hay que coreografiarle tal cual ocurrió. pero tal cual, y además, aquí no podemos estar mintiendo, o sea, No, los es fanáticos un del boxeo tema- no te lo vamos a perdonar. Es un tema de credibilidad muy importante. Y qué brutal que tengas a Alexander Leterni con ustedes, porque... Alexander hizo un... O sea, yo yo lo fui a ver en microteatro y me acuerdo que este pana, o sea, era como un payaso, una cosa así, y no hablaba y te transmitía de todo. O sea, me parece que es un actor increíble y que seguramente representa muy bien al personaje. Alexander hizo una transformación increíble, no solamente física, sino también desde el punto de vista psicológico. Se sometió por un proceso muy, muy duro, tanto Alexander como Scarlett, que hace el personaje de la esposa de Edwin. Es importantísimo que
que para mí, que ese personaje que era la esposa de Edwin no fuese la niña, la mujer pobrecita golpeada. No, para nada. Aquí no estamos jugando fuera un polo fuerte igualmente. Malos y buenos. Nada, esto no es una película de malos y buenos. Esto es una película de seres humanos con sus transformaciones, con sus matices. Y esto está claro. Y para mí era importante que fuese claro. O sea, quitarnos ese estereotipo, Ignacio. ese ícono que siempre decimos, bueno, este es el malo, este es el tipo que la llorona, esta es la amante. No olvídate eso. O sea, estos son personajes reales como nosotros vivimos y yo creo que eso es lo que conseguimos en la película, Bueno, esa sinceridad que te la hablaba tienen inicialmente. El próximo 25 de noviembre en las principales salas de cine del Estaremos país. pendientes, vale, nos invitas Producciones a la premiere. para los panes, que además cabe acotar es una producción independiente que ha tenido Que tiene mucho mérito. tiene mucho mérito, consiguieron los reales por su cuenta, así que digamos no está influenciada por ninguna agenda, sino la agenda de contar una historia. Y Tal para cual. cerrar esta entrevista, qué mejor frase que la única pelea que perdió fue contra sí mismo. A ver, esa la pierdo yo todo el tiempo. ¡Vamos con música! Hasta ahora, el programa ha salido